Buenas a todos, un gran saludo. Tengo el gusto de tener a mi canal por segunda vez en mi canal, al canal de Flecha Antigua de Salim Hasil. Salim, mucho gusto, mucha alegría en tenerlo aquí nuevamente en mi canal. Hola Nora, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Complacido de estar aquí contigo. Ya desde hace años nos conocemos y bueno, hemos compartido muchos conocimientos y bueno, nos hemos también apoyado en este tema de la creación audiovisual y para mí es un gusto estar acompañándote aquí en este canal. Muchísimas gracias. El Apocalipsis tiene dos señales. Al inicio dice que relaciona a una mujer en embarazo y al dragón que la persigue, y cada uno de ellos está con ciertas características. ¿Quién era la mujer y qué significa las señales? La Ahí primera está, ¿la parte. está viendo? Sí, ahí está perfecto. Vamos con esto, que comenzamos con, bueno, las dos señales al inicio relacionan a una mujer en embarazo y al dragón que la persigue con ciertas características. ¿Quién era la mujer y qué significan las señales? Bueno, Apocalipsis 12 describe a una mujer encinta con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. Apocalipsis, como todas las profecías provenientes de la misma fuente, de la luz, están escritas en símbolos y los símbolos tienen varios niveles de interpretación. Entonces, eso uno lo podría interpretar como una mujer literal, que es algo que suele hacerse en denominaciones religiosas. Pero si vamos más allá en la interpretación, esa mujer podría ser incluso el planeta Tierra, porque el planeta Tierra, que tiene un espíritu femenino, ella, la Tierra, la Pachamama, como nuestros ancestros así la llamaban, la Tierra está vestida de sol porque gira alrededor de una estrella y también alrededor de nuestro planeta Tierra orbitan 12 planetas. Originalmente nuestro sistema solar estaba compuesto por 13 planetas, incluyendo la Tierra. Entonces, sacando a la Tierra, alrededor de ella giran 12, ¿no? Siendo ella, pues, el número 13. Entonces, la corona de 12 estrellas serían los 12 planetas de este sistema solar originalmente. Así que esa es una de las interpretaciones. Pero una de las interpretaciones más digamos, que es más importante de mi punto de vista, es entender que la mujer es la humanidad. No solamente la humanidad terrestre, que también, pero es más profunda la interpretación cuando entendemos que se está refiriendo a la humanidad universal, a las razas humanas en la creación. Entonces, cuando dice que la humanidad tiene 12 estrellas, está haciendo una referencia a los 12 reinos que describe el libro secreto de Juan de las 4 humanidades originales, la humanidad de oro, de plata, bronce y hierro. Cada una tiene 3 reinos, que 3 por 4 da 12, y cada uno de esos reinos aporta una cualidad espiritual y genética a las humanidades que descendieron después de todos esos reinos. Las humanidades con la codificación genética ADAN o el Adán, como comúnmente se conoce, poseemos la conexión de 12 hebras genéticas, 12 condiciones espirituales de los reinos anteriores al caos. Entonces, la corona de 12 estrellas es esas condiciones o esa herencia, ¿no?, de los reinos anteriores. Y el tener la luna debajo de los pies significa pisotear el programa oscuro. Es decir, que estas humanidades están por encima de una rebelión que se desató también en uno de esos reinos llamado Sofía, como describe el libro secreto de Juan. Entonces, cuando Apocalipsis plantea la batalla, muestra a esa mujer, que son las humanidades, con 12 reinos, y plantea el otro bando, que es la rebelión caracterizada por el dragón. ¿Por qué el símbolo del dragón? Porque representa la naturaleza reptil, la naturaleza degradada, regresiva, que comenzaron a contener esas razas depiadadas. Entonces, esas razas depiadadas siempre han querido destruir a la mujer, siempre han querido destruir a las humanidades. ¿Por qué la humanidad está encinta o por qué la mujer está embarazada? Porque estas humanidades tienen una condición, que fueron manipuladas y contaminadas por ese programa del dragón. Entonces, dentro del programa de la luz se colocó a esas humanidades en un plan de ascenso. Y ese plan de ascenso tiene un objetivo, y es que las humanidades retornen a la luz, se conecten a la luz, es decir, creen una nueva condición, una nueva humanidad. Y ese es el Hijo, ¿no? El Hijo del Hombre.
Estas humanidades en proceso de ascenso están como en embarazo, están gestando una nueva condición. Y lo que quiere hacer el programa del dragón, como lo dice Apocalipsis, es impedir que nazca ese hijo, o en su defecto, si nace, arrebatarlo, ¿no?, tan pronto, o destruirlo tan pronto como naciese, como dice la cita de Apocalipsis. Entonces ahí están planteadas los dos bandos, ¿no? La mujer representa las humanidades universales y el dragón representa esas humanidades desviadas, distorsionadas, que, digamos, por su degeneración, tomaron esas figuras y esas formas reptiles degradadas en sus cuerpos físicos. Entonces, cuando dice que ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, lo que está diciendo es que el plan contempla que cuando esas humanidades completen el plan de ascenso o tengan un nivel espiritual superior, eso es lo que es el resultado, ¿no? El hijo que rige con vara de hierro. ¿Qué significa vara de hierro? Autoridad, digamos una templanza, una fortaleza, pero no como un dictador o como, bueno, algo así negativo, sino que precisamente la vara de hierro consiste en poder gobernar sobre el programa oscuro que viene persiguiendo a las humanidades. Hoy en día, hablando de la humanidad terrestre, nosotros ni siquiera tenemos vara, ¿no? Ni vara de madera. ¿Por qué? Porque a nosotros nos doblegan fácilmente. Somos todavía fácilmente influenciables, manipulables, con cualquier cosa nos engañan, caemos fácilmente ante un vicio, ante sí, ante cualquier mentira que nos digan, somos fácilmente moldeables. Entonces eso demuestra que todavía no tenemos autoridad ni siquiera sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro propio espíritu. Entonces el Hijo del Hombre es aquel que logra tener control sobre todas esas facultades del ser humano y poder regirla, gobernar con autoridad sobre cualquier programa que intente desviarte de tu propósito. Un hombre claro en sus principios, en su propósito, que no se doblega ante cualquier vicio o cualquier ataque. Un hombre que logra gobernar a las naciones. ¿Las naciones qué son? Las naciones son las células, en primera instancia, las células de tu cuerpo que cuando están totalmente contaminadas te piden ese vicio. Pero un hombre que ha logrado limpiarse, logra regir esas naciones con autoridad y sobre todo para que sirvan al propósito por el cual existen, ¿no?, que es impulsar la vida de este cuerpo. Un hombre que logra regir su espíritu, esas son las naciones, también sus memorias espirituales, sus memorias mentales. Aquí estamos hablando de una multitud de memorias que deben ser gobernadas, pero para eso hay un proceso. Y luego, ya trasladándolo, si se quiere, a un plano más como humanidad, nosotros como humanidad hoy en día estamos gobernados ¿por qué? Por poderes corruptos, estamos gobernados por poderes políticos que tienen una profunda corrupción, donde algunos hacen propuestas, algunas parecen mejores que otras, pero en el fondo no han entregado respuestas a lo que es un desarrollo humano natural. Entonces, si el ser humano no aprende a gobernarse primero a él mismo, no importa el político que se te para al frente, que no te va a traer las soluciones que tú realmente necesitas. Entonces, eso es como para resumir el tema de la vara de hierro. Cuando dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, precisamente es eso, el plan de la luz contempla, ¿no?, que cuando estas humanidades avancen en ese resultado de transformación, en ese Hijo del Hombre, estas humanidades van a servir al conectarse con esa creación y con esa luz, van a servir a lo que es el propósito universal, expandir la vida en los universos, expandir la vida en toda la creación y protegerla, multiplicar la vida. Entonces, eso es ser arrebatado para Dios. Claro, aquí esto suena como un término religioso, pero al final, ¿qué es Dios? Dios es el verbo, Dios es la luz, Dios es la vida, como dice el primer capítulo de Juan. Entonces, es un hombre que se suma a un propósito universal. Y dice acá... bueno, la otra parte dice, hubo arrebatamiento, destierran a la mujer, cuando dice que la mujer huye al desierto. Bueno, Sí. ¿qué es el desierto? Recordemos que la mujer, ya sacándola, ¿no?, esa interpretación literal, la mujer es la humanidad. Entonces, la mujer, ¿qué hace cuando es perseguida por el programa oscuro? Huir. Y huye al desierto. ¿Qué es el desierto? Tiene varios símbolos, ¿no? El desierto es una condición sin frutos, árida,
donde estas humanidades posteriores al caos, al vivir, ¿no?, esos procesos de persecución y manipulación, eso ha atrasado nuestro proceso de avance, de ascenso. Entonces, mientras nuestro proceso de ascenso esté atrasado, esté demorado, nosotros no daremos frutos de conciencia. Es decir, ahora mismo con humanidad terrestre vivimos en un desierto de frutos de conciencia, de frutos de avance espiritual, si no veamos cómo está el mundo. Entonces, ahora mismo estamos en un desierto. El símbolo también lo enseñaba Juan el Bautista cuando él predicaba y decía: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Entonces, ¿qué es Sí. Juan? Juan es la voz interior del hombre. Bueno, es más bien el trabajo interior del hombre. Ese trabajo que tenemos que hacer para, como él lo decía, tener un corazón puro, tener un corazón arrepentido. Entonces, ese trabajo interior que debemos hacer es el que clama en el desierto del hombre que todavía no ha hecho obras de conciencia, que todavía no sabe lo que es sentir amor real por el prójimo, por el planeta, por él mismo. Y ahí es donde esa voz del desierto llama al ser humano a hacer las primeras obras de conciencia. Entonces, el desierto es la condición actual. El desierto es donde estamos. Sin embargo, Apocalipsis dice que esa mujer que huye al desierto es sustentada por 1260 días, si no estoy mal. Entonces, claro, Sí, sí, los sí, días, sí. adelante, Nora. Sí, no, tú dices que así de los días, sí está bien. Ok, entonces, ¿eso qué significa? Que el plan de la luz, aunque la mujer esté en el desierto, no abandona a la humanidad, la sustenta durante un tiempo para que pueda salir de esa condición. Entonces, bueno, si de pronto tienes alguna duda entre todo esto, por supuesto me puedes decir. Bueno, duda no, sino que al principio cuando yo leí esa parte que del trono, pues yo decía, pero es que Dios no es de tronos, ¿no? Pero ya lo has explicado bien, o sea, esa es las preguntas que están ahí. Yo no te quiero interrumpir por eso, para no desviarte del hilo de lo que está allí, ¿cierto? No, tranquila. Pero sí está bien, yo lo entiendo, el propósito lo estás hablando muy claro y por eso lo estamos poniendo allí, para invitar a las personas que vean esta entrevista, que ven esta entrevista, es que escuchen el audio primero. Hay que leer, hay que escuchar, hay que leer el Apocalipsis completo y nos crea esas inquietudes, no entendemos algunas cosas y aquí Salim nos está explicando frases, no totalmente, pero saqué unas frases que nos podría inquietar a todos, o sea que puedes seguir con la próxima, Salim. Sí, Gracias. bueno, el tema del trono es el corazón, básicamente. Como lo explicaba, Dios es la luz, la vida, la energía del verbo que en el hombre se condensa en el corazón. Entonces, cuando hablamos del trono es el corazón del hombre. El hombre conectado al corazón es el hijo del hombre que es arrebatado para integrarlo a la creación. Entonces luego dice, la guerra cósmica aquí en la tierra fueron lanzados el dragón, Satanás, el diablo y sus ángeles. ¿Dragón, Satanás y diablo son lo mismo o hay diferencia? Bueno, son lo mismo y no. Es decir, es una misma rebelión. Cuando se habla del dragón, digamos que es el título que engloba toda esa rebelión, todas esas humanidades desviadas que cayeron aquí a la tierra. Entonces, el dragón, obviamente, sin ser un animal mitológico, literal, que haya existido, el dragón es el símbolo para referirse a las razas reptiles, hostiles, totalmente, bueno, destructivas, que llegaron aquí a la Tierra hace cientos de miles de años. Ese es el símbolo del dragón, englobar toda la rebelión en un nombre, podríamos decirle dragón. Ahora, cuando hablamos de Satanás, Satanás ya representa una fuerza opositora. Diablo también es casi lo mismo, diabolos, ¿no?, que viene del griego, que también es como acusador. Entonces, Satanás y Diablo son condiciones que tiene esta rebelión, no son personajes únicos. O sea, el diablo no es un señor por allá en un trono en el infierno con cachos. El diablo tampoco es un señor con cola y el trinche. Satanás y Diablo son condiciones de esta fuerza. Ya para ponerlo en términos más que lo podamos entender, es una fuerza reptil, degradada, hostil, que es opositora, ahí es donde entra el término Satanás, es opositora al plan luz, es engañadora, engaña al mundo entero, dice Apocalipsis, ahí es donde entra lo de diablo o diabolos. Entonces son condiciones propias de esa organización.
Siendo lo mismo, porque todo esto engloba la misma organización, no es exactamente lo mismo, son características. Ay, creo que ahí me moviste Ay, perdón, no, perdón. tranquila. Entonces, la otra que estaba ahí, Diablo, Satanás, bueno, también se le conoce como Lucifer, creo que es la anterior. Exacto. Se le conoce como Lucifer, que Lucifer también es un título portador de la luz que también tiene que ver con esta rebelión, porque esta rebelión también trajo a la tierra conocimientos supuestamente espirituales, trajo religiosidad para que el ser humano supuestamente busque espíritu, es decir, traen dentro de toda esta rebelión, hay una parte que se presenta como buena, vamos a llamarlo así, se presenta como positiva, como benefactora para la humanidad. Y esa es la facción que se conoce como Lucifer, el que porta la luz, el que trajo el fuego a la humanidad, la historia de Prometeo, pero hace parte de la misma organización. Entonces, son lo mismo, pero tiene sus diferencias en el término en cuanto a las características que tiene esta rebelión. Ahora, el tema de los ángeles también genera confusión, tú lo decías ahorita. Lo que pasa es que ángel no es un nombre que sea propio de algo bueno o de la luz. Ángel, que viene también, viene del griego, angelopoulos, traduce mensajero. Entonces un mensajero es una función, un ángel es una función. Y claro, un mensajero puede ser portador de buenas noticias o un mensajero puede ser portador de malas noticias. ¿Cómo le llamamos a ambos? Mensajeros. O sea, no hay diferencia. Entonces, ángel es lo mismo. Hay ángeles con una agenda negativa y hay ángeles con una agenda positiva. También ángel, Apocalipsis dice que el ángel es una medida de hombre. Entonces es una medida de hombre universal. Claro, las humanidades en el universo son ángeles, porque son hombres al final, y también los seres de la rebelión, como descienden no también de humanidades desviadas, al final son humanos, solo que desviados, distorsionados, o sea que también son ángeles. Entonces es un título, no es una característica que haga referencia a algo positivo o negativo. Alguien puede ver un demonio y ese demonio es un ángel, pero es un ángel de la rebelión. Y alguien podría ver un ser de luz, un mensajero de luz, y es un ángel, pero es un ángel de una agenda más positiva. Entonces es lo mismo, o sea, es simplemente un título. El otro es, lo de los cielos. En los cielos hay varios cielos, se alegraron porque sacaron a esa rebelión y lanzaron a esas entidades llenas de ira hacia nosotros, los que vivimos en la tierra. ¿Por qué los tiraron acá? Bueno, el tema de los cielos, sí, bueno, hay varios cielos o hay varias dimensiones de lo que entendemos por un cielo. La Biblia habla de tres cielos. Hay un cielo que es el firmamento, este que todos conocemos. Hay otro cielo que ya es el espacio exterior, el universo. Y también hay un cielo que hace referencia al arquetipo universal que también se condensa dentro del hombre. Es decir, el cielo tiene unas características, tiene un trono en el centro, cuatro seres vivientes, 24 ancianos, lo que describe Apocalipsis 4. Pero eso lo que está mostrando no es el reino de los cielos hipotético donde hay un señor con barba sentado en un trono, sino que lo que está mostrando es un modelo que se replica en la vida a diferentes escalas. Por ejemplo, en la galaxia hay un trono central que es el sol central de la galaxia. Al sistema solar también tiene un trono central que es el Sol. La Tierra tiene su propio trono central que es su corazón. Y el ser humano tiene un trono que es su propio corazón. Entonces, esa es otra dimensión del cielo. El modelo universal para sustentar la vida en todas las escalas. Tenemos cuatro seres vivientes, que son las dos aurículas y los dos ventrículos del corazón. Tenemos 24 ancianos, que son las 24 costillas que protegen el trono. Y así se replica en todas estas dimensiones que he ido mencionando. Entonces, cuando dice se alegraron los cielos, está hablando de todas las dimensiones de la creación, porque el hecho de que esa rebelión cayera aquí fue motivo de alegría en el sentido de que se cumplió el plan, que ahora voy para esa segunda parte, que es por qué los tiraron hacia nosotros. Cuando en las humanidades se genera la rebelión, en el tiempo de una humanidad llamada Sofía, hay unas humanidades que se desvían y comienzan a crear su agenda de control, una agenda regresiva, y dentro de eso, pues influyen, ¿no?, en la creación, entre comillas, de unas humanidades físicas
con una condición genética llamada el Adán. Y ellos influenciaron en esas humanidades con un objetivo: mantenerlas como esclavos y que estas humanidades les dieran el poder de la luz, es decir, alimentarse básicamente del espíritu de esas humanidades. Entonces, esas humanidades se esparcieron en mundos físicos, fueron colocadas en mundos físicos para cumplir un plan de ascenso, para rescatarlas de la manipulación que esa rebelión había hecho sobre esos seres humanos. Entonces, estas entidades comenzaron a perseguir en los mundos de materia a las humanidades que libremente se estaban desarrollando. Y claro, se creó un caos en el universo, se creó una desconexión por parte de muchas de estas humanidades con respecto al plan de luz que debían seguir para poder avanzar. Muchas humanidades fueron destruidas, consumidas, planetas totalmente arrasados, y esa rebelión se esparció por muchos puntos de la galaxia. Entonces, claro, cuando tú tienes una plaga esparcida, para poner el ejemplo de lo que puede ocurrir en la casa de alguno de nosotros, una plaga de cucarachas, por ejemplo, y esas cucarachas tienen varios nidos en la casa y tú no sabes por dónde atacarlo. De pronto combates la plaga en el baño, pero resulta que hay otra en el cuarto, hay otra en la cocina. Y tú tienes dos opciones: o quemas la casa entera, destruyes toda esa creación y la vuelves a construir, o haces un plan más inteligente, más estratégico, para que no dañes tu casa. Y entonces comienzas a generar un plan donde vas a lograr o quieres lograr que todas las cucarachas se concentren en un único lugar de la casa. Pero claro, para tú lograr que las cucarachas se concentren en ese único lugar de la casa, tú tienes que ponerles un cebo, algo que las atraiga y que quieran ir a ese lugar de la casa y reunirse. Entonces les pones comida, les pones, bueno, no sé, cualquier cosa que atraiga a esas cucarachas. Y las llevas a un cuarto y todas las cucarachas se van para allá. Y una vez están ahí, cierras la puerta y ya no pueden salir. Pero resulta que el cebo que les pusiste hace parte del plan. Ese cebo no puede o no debe perecer con el exterminio que se va a hacer de las cucarachas. Entonces, a sabiendas que ese cebo está ahí, que ese cebo sería la humanidad, tú tienes que generar otro plan para rescatar el cebo y poder dejar las cucarachas ahí para su destrucción. Pero eso te va a llevar tiempo, digamos, cristalizar todo ese plan. Entonces, ¿cuál fue el cebo para que toda esa rebelión que estaba destruyendo planetas y que, bueno, en algunos planetas muchas humanidades se levantaron, les hicieron frente y los sacaron de ahí? Y ahí comenzó la persecución. Entonces, esos que venían persiguiendo a esta rebelión entendían el plan que ya se había gestado cientos de miles de millones de años en el pasado, y era preparar un planeta con unas condiciones óptimas, con una humanidad inicial en ese camino de ascenso, para que ellos se vieran atraídos por ese planeta y quisieran venir aquí a hacer lo que habían hecho en otros planetas. Y así fue como se creó el planeta Tierra, con unas condiciones excepcionales, y también una humanidad que por ley se sembró aquí para que ascendiera dentro de ese plan de ascenso, pero que también tenía una misión, y era precisamente encapsular a esa rebelión acá y en medio de ese proceso de ascenso, digámoslo así, superar, desprenderse de todo aquello que esa rebelión nos iba a enseñar, para que de alguna forma nos desprendiéramos de ella y ellos pudiesen ser destruidos. Entonces, ¿qué pasa? Usted se preguntará, bueno, pero ¿qué culpa tienen los espíritus de la tierra de que nos hayan escogido al azar para traer a esas cucarachas aquí y ahora nosotros tener que, pues, batallar con ellos aquí dentro del plan de ascenso, pero nos toca más difícil porque ellos están aquí? Y no fue al azar, tampoco fue algo injusto, porque los espíritus de la tierra, en su gran mayoría, son espíritus que ya estuvieron en otros mundos, en otras humanidades, batallando contra esa rebelión. Digámoslo así, nuestros espíritus, en la gran mayoría de seres humanos, o una parte, en algún punto fueron conscientes de lo que venían a hacer a este planeta. Solo que cuando un espíritu luz se encarna en un cuerpo físico, se le olvida su propósito. Entonces, el plan de la luz sabía que a esos espíritus se les iba a olvidar para qué habían encarnado acá. ¿Y qué hacen? Envían en distintos tiempos mensajeros, profetas, vino el mismísimo Cristo,
para recordarle a esos espíritus su verdadero propósito de existencia, se pudieran levantar y pudieran seguir el plan por el que están aquí. Entonces, gran parte de esta humanidad cree que nacimos aquí nada más para trabajar, para pagar cuentas, para hacer una vida normal, y se nos olvida el real propósito de nuestra existencia. Y es ser partícipes de la destrucción de una rebelión que se encapsuló aquí, que no pueden salir. Entonces, ¿cómo los vamos a destruir? Nosotros lo primero que debemos hacer es desprendernos de todo lo que ellos nos han enseñado. Es decir, no ser más cómplices del secuestrador. Levantarnos en espíritu, en conciencia, y una vez la humanidad, o una pequeña parte, porque las profecías hablan de un número reducido, esa pequeña parte cuando logra hacer eso, entonces aquí se va a desatar la justicia, que también Apocalipsis menciona, ¿no? Y ante esa justicia, esa rebelión va a quedar completamente borrada y destruida. Entonces, el planeta Tierra se estableció dentro de ese plan y por eso fueron arrojados aquí, porque dentro de ese plan se sabía que aquí iban a nacer unos espíritus capaces de lograr eso. Y por eso están aquí. Entonces, no es una humanidad inocente, pobrecita, de que por qué nos arrojaron eso para acá. Esa humanidad o muchos de estos espíritus han sido conscientes de lo que son, solo que se les olvidó. Y en estos tiempos y durante muchas épocas han venido mensajeros a recordarnos qué es lo que debemos hacer. Solo que, bueno, algunos asumen ese rol, otros se demoran un poco más y otros van a despertar solo cuando ya veamos el agua en el cuello. Entonces, eso en esta primera diapositiva. No sé, Nora, si quieres, pasamos a la segunda. Sí, la siguiente, que es la última de este. Aquí está. Ok, ya al final, si tú tienes dudas o algo, pues ahí lo conversamos. Sí, claro. Duda o comentario de lo que yo pensaba, ¿no? Ok. Bueno, en esta nos dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se vino a hacer guerra con los que guardan los mandamientos de Dios, solo con ellos o solo ellos se salvan. Bueno, Apocalipsis no es un libro cronológico. De hecho, si nos damos cuenta, la rebelión, la caída del dragón está en el capítulo 12, que debería estar en el capítulo 1, ¿no? Porque ahí es donde comienza, digamos, todo este caos en la tierra. Pero no, está en el capítulo 12. Entonces, eso quiere decir que esa batalla en los cielos, que pasó hace cientos de miles de años, aún no ha terminado. Por eso lo pone hasta el capítulo 12. Ahora, también hay cosas que describe Apocalipsis que son dimensionales o sí, podríamos decirlo, atemporales, vamos a llamarlo de esa forma, en el sentido de que hay cosas que ya sucedieron y hay cosas que faltan por suceder. Por ejemplo, la batalla en los cielos ya sucedió. Esto que dice acá, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ya sucedió. Pero sucedió desde el momento en que inició la batalla en los cielos, porque cuando dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia, no está hablando solo de la humanidad terrestre, está hablando de las humanidades en el universo. O sea, la descendencia de la mujer son las humanidades que se esparcieron por el universo. Entonces, ¿contra quién hace guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, que no son los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque recordemos que Apocalipsis es un texto que se le dicta a un hombre llamado Juan en Patmos, el apóstol. Entonces, muchas de la forma en que los escribas plasmaban esto que le dictaban, también era influenciado por el patrón cultural que ellos tenían. Juan era un hombre religioso y como quien le dicta el mensaje a él sabía que él era religioso, tenía que dictárselo también en un mensaje que él lo pudiera entender. No se lo iba a dictar quizás en las palabras que yo lo puedo expresar ahora porque Juan no lo iba a comprender. Por más que haya caminado al lado de Jesús, no quiere decir que él entendía todo lo que le decían. Entonces, los mandamientos de Dios, ¿qué es? Es decir, ¿a quién va a perseguir la rebelión? A las humanidades que estén dentro del plan de ascenso de la luz. Aquellos que practiquen o que quieran estar sujetos y sean cumplidores de la ley del universo. Esos son los mandamientos de Dios, no los 10, vuelvo y repito, del Antiguo Testamento. Aquellos que respeten la vida, aquellos que trabajen en su mente, en su espíritu, que busquen tener una conexión real con las leyes de la naturaleza, del universo. Contra eso va a ser guerra el dragón.
¿Por qué? Porque a esa rebelión no le conviene que las humanidades se levanten. Y dicen, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, lo que Jesús mostró. ¿Cómo es un hombre conectado al Cristo? Esa fue la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿quiénes guardan el testimonio de Jesucristo? Los que estén forjando su Cristo. No los que lean la Biblia y digan, alabado sea Jesús. No, eso no tiene nada que ver. Los que forjen el Cristo en su interior como Jesús lo enseñó en su ejemplo. Y se vino a hacer guerra contra los que guardan, solo con ellos o solo ellos se salvan. Bueno, Apocalipsis habla de 144,000, pero también habla de una gran muchedumbre que no se podía contar. Entonces, no solo los 144,000 o los que guarden los mandamientos de Jesucristo, o esto que dice aquí, se van a salvar. Hay unos seres humanos, hablando ya del planeta Tierra, que van a despuntar primero, que son un poco más adelantados, vamos a llamarlo así. Pero dice, no solamente Apocalipsis, sino otras profecías, que una gran muchedumbre viene detrás en ese proceso del despertar. Entonces van a ser muchos seres humanos los que estén metidos en la religión. Muchos también harán parte de ese nuevo tiempo. Es decir, esto no es algo discriminatorio por condición de raza, religión. Es quien tenga un nivel en su espíritu. Aunque esté metido en la política, aunque esté metido en la religión, aunque esté metido allá en el ejército, aunque sea un hombre millonario, aunque sea un hombre pobre, no importa. Si tiene la condición espiritual que ha forjado en sus reencarnaciones, entonces será un espíritu merecedor de ese nuevo tiempo. Esa es la condición. Entonces no solamente son unos elegidos, como muchos creen, sino que hay unos que sí muestran primero esa condición y luego eso impulsa a otros. En los cielos se alegraron. Bueno, yo creo que esta ya es la misma que estaba en la diapositiva anterior, cuando hablaba de los cielos y del por qué los tiraron hacia nosotros. Eso ya lo respondí en la diapositiva anterior. Entonces, Nora, no sé si tienes algún comentario o alguna pregunta de esto que hasta ahora he compartido. Bueno, de esta parte, bueno, yo lo entiendo, entiendo porque es que he tenido información de su canal antes, ¿cierto? Claro. Y por eso inclusive yo aprovecho aquí a las personas que están viendo este video, que si es por primera vez que lo están viendo, esta información, yo les voy a, cuando sigamos ahorita les voy a indicar el link, pero mire, esto que yo entendía, que yo decía, pero pues se van a salvar los mandamientos, porque casi lo entiendo allí, que es que lo escriben, es como los escribas, algo es más religioso, ¿cierto? Hacia las religiones y te sesgan, ¿no? Te sesgan y solamente y utilizan mucho Jesucristo y resulta que ya nosotros tenemos la información de que es Cristo, ¿no? Entonces, todo esto que tú estás indicando nos aclara mucho porque es entender que esa guerra cósmica que solamente son unos ángeles, son unas entidades que vinieron pero que los lanzaron acá y que aquí están y se ha sentido temor de que aquí están y resulta que también tú muestras un plan ascensional que no nos muestran en las religiones. Ahora, para las personas que no saben, dinos de dónde tú tomas, aparte que porque el libro apócrifo de Juan lo sacaron por eso, porque no tiene mucha información que no quería que se dieran cuenta. Y cuéntanos a las personas aquí de dónde tú tomas esas fuentes y también muéstranos ese plan ascensional, por lo menos el esquema que tú tienes, que lo muestras en tu canal, brevemente el plan ascensional, que muchos no saben, porque en las iglesias dicen que el plan es allá rezar a la iglesia y será salvado si da el diezmo y todas las cosas, ¿no? Pero no, hay un plan diferente. Ahora, esas entidades que vienen, que se las arrojaron aquí, y las de luz, porque son las de luz, ellos no podemos esperar a que ellos nos vengan a salvar. Ellos vinieron a dar una información que es la que están ustedes divulgando en sus canales. Y bueno, pues cuéntanos ese plan ascensional, muéstranos, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que en las religiones te hablan de una salvación, bueno, bastante minúscula y muy individualista, ¿no? Aquí estamos hablando de algo planetario y bueno, yo sustraigo la información de varias fuentes, libros apócrifos, tienen muy buena información, por algo fueron ocultados.
También otros textos antiguos, incluso de otras religiones, que también tienen información, textos como la Tabla Esmeralda, los diálogos de Hermes, los conocimientos de Buda. Hay muchos hombres que fueron portadores de un mensaje que contiene muchos conocimientos de verdad. También hay algunos hombres contactos más modernos como Billy Mayer, Enrique Castillo Rincón y algunos otros que recibieron el contacto de unos de esos mensajeros que Apocalipsis describe como Miguel y sus ángeles. El mismo Benjamín Solari Parravicini, Carlos Muñoz Ferrada. Bueno, hay varios que fueron depositarios, así como fue Juan en Patmos, porque lo del Apocalipsis fue un contacto, le dictaron una información. Entonces, ha habido varios hombres que han recibido información de esos mensajeros o de esos ángeles que han venido persiguiendo al dragón. Ahí ha estado en parte la ayuda, pero como tú lo dices, esa ayuda no ha sido para que el ser humano crea que ellos nos van a venir a salvar. Esa ayuda ha sido para que nosotros comprendamos ese mensaje, lo vivamos y podamos despertar de esa manipulación. Entonces, dentro de todo lo que entregaron, ellos hablaron de que nosotros vimos un plan de ascenso determinado por un ascenso espiritual. Y el ascenso espiritual requiere un tiempo de miles de millones de años para poder culminar, ¿no?, ese proceso de depuración y que esas memorias de oscuridad que hemos grabado desde el tiempo de la rebelión puedan disiparse. Entonces, claro, el espíritu es inmortal, pero el cuerpo no, el cuerpo físico muere. Por lo tanto, para que nuestro espíritu pueda continuar en ese proceso de aprendizaje, se necesita un mecanismo llamado como la reencarnación. La reencarnación es el único mecanismo que tiene nuestro espíritu para poder aprender a largo plazo. Necesitamos varios cuerpos y varias experiencias para lograrlo. Y en la medida que aprovechemos de mejor manera esas experiencias, vamos a avanzar más rápido o nos vamos a retrasar un poco más. Entonces, ese plan consiste en 7 pasos de impulso, donde, bueno, dentro de cada uno de estos 7 pasos hay 7 impulsos espirituales que van promoviendo nuestro espíritu a una escala ascensional mayor. Entonces, esos 7 pasos, las humanidades físicas posteriores al caos, igual que nosotros, deben recorrerlos para retornar a la luz, para retornar a esa dimensión que tienen las humanidades anteriores al caos, anteriores a la rebelión, anteriores al origen de la oscuridad. Entonces, cuando se finalicen esos 7 pasos, nosotros naceremos realmente a la luz. Digamos que volveremos a esa condición original que mantienen las humanidades que no se desviaron. Entonces, ese proceso es durante miles de millones de años y durante mucho tiempo, como somos una creación física, necesitamos estar en un planeta físico, es decir, nuestro planeta Tierra. Llegará un momento donde ya no estaremos en la dimensión física. Dentro de ese plan de ascenso llegará un momento de una vida espiritual donde ya el espíritu se desprende de la matriz orgánica porque ya ha alcanzado un nivel donde ya no necesita cuerpo físico y ahí ya será otra experiencia. Y luego de la experiencia a nivel espiritual viene otra dimensión que es la dimensión de la luz. Ya seremos luz. Tendremos cuerpo, pero no físico, sino ya en otra dimensión de la creación. Eso, como es a futuro, no podemos comprender exactamente cómo sería. O bueno, sí tenemos una referencia, por ejemplo, nuestro Sol. Nuestro Sol es un ser de luz. Él tiene su cuerpo, pero no es un cuerpo igual al de nosotros. Pero ahí lo vemos, es un ser vivo que está en la dimensión de la luz. Entonces, ese es el plan de ascenso durante miles de millones de años a través del proceso de la reencarnación. Es decir, cuando todos los que estamos, tú y yo, y los que estamos viendo esto, llegue el final de nuestra vida física, no nos vamos a ir a un infierno o a un cielo. Vamos a vivir otro proceso que está contenido, como ya lo dije, en el proceso de la reencarnación y volveremos para seguir aprendiendo, para seguir depurando nuestro espíritu. Cuando se comprende la reencarnación, entonces ya se comienza a entender de que no hay una creación o un Dios injusto que premia a unos y castiga a otros, sino que todo es un proceso de causa y efecto. La reencarnación está regida por la ley de causa y efecto y todas las cosas negativas que nosotros hagamos contra nosotros mismos y contra los demás, debemos depurarlo. Así que muchas de las cosas o vicisitudes negativas que nos ocurren ha sido el resultado de experiencias vividas en el pasado, ¿no?, en vidas anteriores. Entonces es un proceso de depuración constante. El funcionamiento de las leyes de la reencarnación al 100%, evidentemente yo no los comprendo, no los conozco,
pero bueno, por algunas informaciones que hay en la India, que bueno, algunas están un poco mezcladas, pero cosas que se pueden sustraer de allá, más o menos se puede comprender todo este plan. Pero para resumirlo, Nora, básicamente es eso. Nosotros vimos un plan ascensional y evolutivo. Ascensional a nivel espiritual y evolutivo a nivel físico, porque nuestros cuerpos van cambiando. No cambian de la bestia, del mono, como dice Darwin, al humano. Siempre hemos sido humanos. Los cambios físicos tienen que ver más con el perfeccionamiento de este mismo cuerpo. Pasar de cuerpos más enfermos, más toscos, a cuerpos más, digamos, más perfectos, con una genética más pulida, con ciertas condiciones que vamos adquiriendo en ese proceso de avance. Hasta que, como ya lo decía, lleguemos a una dimensión espiritual. Entonces, en resumen, sería eso del plan de ascenso, Nora. ¿Y este plan de ascenso, quién lo dio? Bueno, ese plan de Para ascenso, los que no saben, ¿no? Perdón. sí, no, sí, muy buena pregunta. Ese plan de ascenso comienza justo en el momento cuando se da la rebelión y se crean estas humanidades físicas. Entonces, ¿qué pasa? Que la rebelión se da en una humanidad llamada Sofía. Dice el libro secreto de Juan que hay una parte de Sofía que se arrepiente. Cuando hablamos de Sofía estamos hablando de muchos espíritus, o sea, humanidades en la creación. Entonces hay una parte de esas humanidades que se arrepintieron por lo que habían hecho, pero ya habían hecho el error. Y hay otra parte de Sofía que no se arrepintió, es decir, que siguió destruyéndose. Esa parte de Sofía que se destruyó, que siguió destruyéndose, son los que terminaron, físicamente hablando, convirtiéndose en reptilianos, grises, draconianos, dinoides, esa rebelión oscura que luego invadiría mundos. La parte de Sofía que sí se arrepintió, esos espíritus, aunque cometieron ese error de crear también ese caos, a esos espíritus se les dio la oportunidad de corregir lo que habían hecho. Es decir, no fueron destruidos, sino se les dio una oportunidad. Y gran parte de la descendencia de esos espíritus terminaron encarnando en los cuerpos físicos de la raza adámica que fue creada en el tiempo del caos. La raza adámica somos nosotros, estas humanidades con cuerpos físicos más densos, humanidades posteriores a ese caos. Entonces nosotros fuimos creados en medio de ese caos y fuimos creados recibiendo la influencia de jerarquías de la luz, pero también la influencia y manipulación de esas razas que se desviaron y que no se arrepintieron. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen de la luz, pero con semejanza en los cuerpos físicos con la rebelión. ¿Y cuál es la semejanza? El error que cometemos. Tendemos a hacer el mal. Entonces, esa es la semejanza que debemos depurar en el plan de ascenso. Entonces, como tenemos esa semejanza con el mal, se nos coloca en un plan de ascenso para depurarla. Entonces, los espíritus que se arrepintieron de Sofía debían tener un mecanismo para depurar su error. Entonces, muchos de esos espíritus fueron encarnados en los cuerpos físicos de la raza adámica para que esos espíritus vivieran el efecto de crear el caos y la desviación en la creación. Es decir, para que esa humanidad en ese plan de ascenso entendiera, aprendiera, comprendiera qué es lo que sucede en una creación cuando se elige el camino de violentar la ley. La creación es misericordia, porque si hubiese sido, por ejemplo, cualquiera de nosotros, cuando hay un error o algo que no funciona, en muchos casos destruimos eso y decimos, bueno, vamos a destruir esto y comenzamos con otra cosa. Pero la creación no funciona con venganza, ni con guerra, ni con destrucción. Funciona con misericordia, con amor y con perdón. Entonces, por amor a esos espíritus que habían cometido un error nefasto, porque mira las consecuencias de todo esto, cualquiera de nosotros lo hubiese exterminado. ¿Qué se determinó? Tomar esos espíritus, apartarlos para que no siguieran contaminando, porque a pesar de que se habían arrepentido, pues tenían el error encima, para que no contaminaran a más nadie, se les aparta y se les encarna en unos cuerpos físicos para que ahí emprendan un plan de ascenso y puedan depurar esa memoria oscura, porque ese proceso del caos no pasó de un día para otro, pasó durante miles de millones de años, los que no se arrepintieron y los que se arrepintieron cometiendo el error, hasta que llegó un punto donde los que se arrepintieron dijeron, bueno, hasta aquí, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, debían vivir una consecuencia, un efecto, son encarnados en un cuerpo físico, es decir, descienden hasta el nivel de la materia, porque eran humanidades no a este nivel físico como nosotros, sino que descienden aún más, encarnan aquí en estos cuerpos
y tienen que vivir ese plan de ascenso. Entonces, fíjate lo que decía también del por qué los echaron para acá. Aquí en el planeta Tierra hay muchos de esos espíritus de por allá. No todos, hay una parte, porque en el planeta Tierra hay varios espíritus de otros mundos, ¿no? De otros lugares de la galaxia que vinieron aquí a poblar, a encarnar aquí. Entonces, también es parte de eso, ¿no? Tú creaste el mal o tú contribuiste a crear el mal en algún punto y ahora tienes que ser responsable y partícipe del exterminio de ese mal. No es que yo hice un error y me voy a quedar aquí viendo a ver cómo otro lo soluciona mi error. No, yo tengo que ser partícipe de solucionar ese error. O a ir a Entonces, rezar el rosario. exacto, voy a rezar el rosario esperando que las cosas mejoren. No, yo si hay algo que quiero que mejore o que se corrija, tengo yo que ser partícipe. O que vengan Entonces, los seres de luz a exacto, salvarnos. exacto. Entonces, ahí comienza el plan de la reencarnación. ¿Quién lo crea? Precisamente las humanidades anteriores, de los reinos anteriores, determinaron ese plan de ascenso para esas humanidades. Entonces ellos son los que crean ese plan, ellos son los que crean ese modelo de la reencarnación y bueno, establecen todos los parámetros para que esas humanidades estén dentro de eso. Así que ahí es donde se da ese origen, Nora. Listo, Salim, pues ya yo te agradezco mucho por Gracias a ti. aquí compartirnos aclararme estas interrogantes que me hice al leer y también a las personas, esto que acabamos de hacer aquí ahorita con el canal de Flecha Antigua, Salim Hassil, es una interpretación de lo que él lleva por años y años y años estudiando, investigando, con bases, con otros documentos para enlazar y hacer su interpretación. Así que yo le invito a ustedes a que también, de acuerdo a esto, usted saque su propia interpretación. Salim, muchas, muchas gracias y algún día te vuelvo a esperar aquí, te invitaré y bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a ti, muy complacido estar acá y por supuesto ahí seguimos en contacto. Un abrazo para todas las personas y sí, como tú lo decías, esta es mi investigación. Yo no busco imponer verdades, simplemente comparto lo que yo entiendo de todo esto y si hay algo de lo que yo dije que le pueda ayudar a entender un poco más, pues bienvenido sea. Un fuerte abrazo para todos y también para ti, Nora, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo a todos. Muchas gracias.